Muy bien, buenas tardes. Gracias a la Asociación que se llama, quien convoca esta charla o este encuentro aquí en San Miguel de Geneto para hablar, para reflexionar sobre el tema del gas canalizado y en general sobre el debate energético que hay hoy en Canarias, en el mundo entero, como consecuencia de la transición de modelos en que nos encontramos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es conveniente que el tema del aire propanado o el gas canalizado lo tenemos que vincular a lo que es el contexto de lo que está pasando en estos momentos con el cambio de modelos energéticos y la irrupción de las renovables en los sistemas de producción de electricidad. Para poder entender luego por qué el aire propanado o por qué ahora el gas canalizado en algunos municipios de Tenerife y Gran Canaria. Bueno, yo soy miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético de Canarias. En Tenerife tenemos un grupo, en La Palma hay otro, en Gran Canaria, Fuerteventura, en Lanzarote, y también miembro de la Asociación o Asamblea Ciudadana contra el Gas. Nosotros entendemos desde la plataforma por un nuevo modelo energético que sin la participación ciudadana no se va a producir un cambio de modelo energético. Lo que se va a producir es otra cosa. Y es lo que las eléctricas o el monopolio, los monopolios del sector quieran hacer, y de hecho lo están haciendo. Por eso lo importante, insisto a lo largo de la charla varias veces, que lo importante es la participación ciudadana. Y los ciudadanos tenemos que tomar conciencia del poder que tenemos. Por eso la ilustración aquí de este humorista, la gente ignora el poder que tiene, ¿no? Claro que sí, nada más que dejar de apoyar el punto que mantenemos al poder, a veces político y del oligopolio energético que va muy de la mano y se cae el edificio. Por eso, para que los ciudadanos hagan uso de ese poder, la información es clave. Para que un ciudadano se decida dar un paso en contra de un proyecto, tiene que tener las cosas muy claras. De ahí la importancia que tienen estos actos de charla, de debate, de reflexión, y no tenemos que decir amén a lo que escuchamos, tenemos que reflexionar y ver si estamos de acuerdo o no, y si estamos de acuerdo, ¿por qué estamos de acuerdo? Y si no, ¿por qué no? Esta la pongo como consecuencia para un ejemplo concreto del poder de la información. Esto fue como consecuencia, recuerdan un accidente que hubo fue en el 2006, un accidente en el metro de Valencia, ha salido mucho en la televisión y demás. Pues murieron 42 personas, 47 heridos y se constituyó una asociación de víctimas o de ciudadanos afectados. Y como el accidente fue el día 3 de julio del 2006, todos los días 3 de cada mes se concentraban en la plaza de Valencia. Y la concentración se reunían a lo mejor 30, 40, 50 personas. Es esta imagen de aquí de la izquierda. Y así durante 7 años. Luego, Jordi Évole, este periodista, buen profesional de la comunicación, hizo un programa que desmontó la trama que el poder político en ese momento, el PP en Valencia, había urdido para tapar todas las responsabilidades. Y como la gente se dio cuenta de lo que había pasado, el programa fue el 28 de abril, pues la concentración del 3 de mayo siguiente, imagínense los miles de personas que había. Miles de personas, la misma convocatoria. Solo porque el programa le abrió y les dijo: no podemos soportar lo que se ha hecho con las víctimas de este accidente, aquí nadie es responsable. Bueno, algunos de ustedes verían ese programa, ¿no? Lo pongo como ejemplo lo que hace la información. Bien, entonces el objetivo de esta charla nosotros que es reflexionar sobre el tema energético a partir de los proyectos de gas canalizado y vincular esos proyectos con la transición energética que hay en los sistemas eléctricos canarios, insulares, y en qué medida esos proyectos de gas canalizado, que al final es el mismo proyecto del gas natural y de la regasificadora, en qué medida esa tecnología o ese combustible fósil contribuye o no a una transición energética en las islas o a un modelo de transición que nos pueda interesar o no. Entonces el tema, yo creo que en lugar de estar perdiéndonos de que si aire propanado o gas natural, como el aire propanado al principio lo que va a hacer es establecer las canalizaciones para luego poner gas natural, y el aire propanado y gas natural es un combustible fósil, al final vamos a denominarlo gas canalizado y estamos ahí refiriéndonos tanto a uno como a otro. Bien, entonces el problema es
¿Es el gas natural la mejor solución a los retos energéticos que tiene Canarias? Porque claro, no basta con que hagamos un análisis del aire propanado y los proyectos, no, hay que contextualizar, quizás porque uno viene del camino de la enseñanza, del ámbito de la enseñanza, y creo que cuando uno contextualiza las infraestructuras o los problemas concretos, obtiene uno otra información distinta del problema y de cara a un posicionamiento o a una estrategia de solución, esa contextualización ayuda y aporta elementos que pueden ser muy útiles. Para empezar, porque hay que decir que en estos momentos, en los 200 y poco más de años que llevamos de la Revolución Industrial a finales del 18 y 19 en Inglaterra, estamos en una situación que nunca se ha producido antes. Que una tecnología nueva que va a entrar en los sistemas energéticos sea capaz o tenga poder para modificar el conjunto de funcionamiento del sistema. Lo que quiero decir con esto es que estamos en la etapa final o el principio del final de la era del fuego o el principio de la etapa final de las combustiones. Hasta ahora, todos los recursos energéticos para obtener la energía en nuestras casas, o el transporte, o la industria, estamos en ese momento en la etapa, el principio de esa etapa final. O sea, que no va a hacer falta que quemar algo para obtener la energía. Y creo que es bueno tener esa perspectiva también. Toda la energía, si situamos un poco el tema de la nuclear a un lado, procede del Sol. Entonces, ¿y el Sol cómo capturamos la energía o la energía que luego sacamos del petróleo o del carbón? Pues antes hubo una fotosíntesis por medio. Hubo una fotosíntesis que capturaba CO2 y esa fotosíntesis captura la energía lumínica y luego hay que romper determinados enlaces químicos para liberar la energía mediante la combustión. Y esa combustión libera la energía, pero libera también el CO2 y toda una serie de gases que producen el problema del calentamiento global. En un primer momento, lamento que esté muy lejos y a lo mejor los datos del esquema no se ven lo suficiente, ¿no? Pero bueno, brevemente, la combustión o la era el comienzo de la era del fuego, pues los investigadores a nivel arqueológico lo sitúan hace 800.000 años o 1.000.000, cuando el hombre o la especie humana empieza a manipular el fuego. Y entonces, pues, la combustión de la madera para obtener calor, para preparar los alimentos, para calentarse, y después, dando un salto muy largo, comienza la revolución industrial, finales del 18, y allí el recurso energético principal es el carbón y los motores de vapor. La siguiente revolución, ya pasamos al siglo XX, el carbón se sigue usando, pero el recurso energético primario y fundamental es el petróleo en el siglo XX y los motores de combustión interna. Y después, en este periodo, en su conjunto, pues lo llamamos la era del fuego o de la combustión, que es la que origina el problema del calentamiento global y por lo tanto el problema del cambio climático y todas las consecuencias que tiene para la biodiversidad y para todos los aspectos de la continuidad de la vida en el planeta. Y luego viene la otra parte nueva. ¿Qué pasa? Esta parte última que acabamos de escribir es lo que denominaríamos el viejo modelo energético que queremos cambiar y que es necesario cambiar. Por otro lado, el nuevo modelo energético, ¿cuál es el elemento nuevo? Pues que la madurez de las tecnologías renovables hacen que estas energías limpias puedan competir en el mercado con los combustibles fósiles. Los precios de las tecnologías renovables han bajado tanto que pueden competir en el mercado. Y este es el elemento nuevo. Nunca antes una tecnología, y sobre todo porque la naturaleza de las energías renovables está dispersa. El problema que tiene aquí Endesa o Iberdrola en otros sitios es que no pueden encerrar el sol en las Caletillas o en la central de Granadilla. Ese es el problema. Si pudieran encerrarlo allí, pues tendrían el problema resuelto. Pero el tema es que no. Que la gente aquí en Geneto, si tiene las condiciones y quiere poner 2 placas o 3 en lo alto de su casa y obtener parte de la energía que consume directamente del sol, sin hablar con nadie, sin intermediarios, lo puede hacer. Y ese es el principio. Ese es el principio del empoderamiento, el principio, y esperemos que se consolide, del empoderamiento local, del ciudadano, que empieza a ser capaz de generar su propia energía, de forma directa del sol, sin combustiones. Ese es el camino de la solución al problema energético. Por lo tanto, sin fotosíntesis y sin combustiones, y entramos ahora
el siglo XXI, sin lugar a dudas, va a ser el siglo de las renovables, no cabe la menor duda. Además del siglo de las mujeres también, por supuesto. Y aquí, las renovables y los motores eléctricos. Si bien en el siglo XX, motores de combustión interna y el petróleo como recurso energético principal, ahora en el siglo XXI serán los motores eléctricos y serán las renovables la energía fundamental. El tema ahora mismo es la transición entre un modelo y otro. Y la solución al cambio climático viene de las renovables, no de inventar sumideros de CO2, que hay gente que parece que va a ser la solución, capturar el CO2 y no sé qué cosa. No, usar las renovables. La batalla en estos momentos y el reto está cómo hacemos esa transición. O las eléctricas, ¿qué entienden por transición las eléctricas y qué entendemos los que estamos defendiendo un nuevo modelo energético? Por lo tanto, el aire propanado o el gas natural forma parte del viejo modelo energético. Porque el aire propanado o el gas natural normalmente no lo dicen que es un combustible fósil. Es más, dicen que es una energía limpia. Lo oímos con cierta frecuencia. Redexi o Enagás nunca va a decir públicamente que están gestionando un combustible fósil, ¿no? Porque esa palabra ya tiene unas connotaciones muy negativas. Tenemos que hablar de que es una energía limpia. Por eso la comparación siempre la establece con el petróleo, no con las renovables. Es un discurso totalmente demagógico y que dice medias verdades para luego al final engañar. Bien, hecho esta especie de visión un poco general, ahora mismo a nivel global, en todo el planeta hay una transición energética y porque se dan tres circunstancias que coinciden. El cese del petróleo, es decir, el fin de los combustibles fósiles, son recursos no renovables que faltan 15 años o 20 o 30, pero estamos en la etapa final y se van a acabar, ¿no? Alguien decía que no es necesario, a través de la evolución de la humanidad, no fue necesario acabar con las piedras para pasar a la edad de los metales. Lo mismo diríamos ahora, no es necesario esperar a que se agote el petróleo para pasar a las renovables. Si la tecnología ahora mismo renovable es superior a las tecnologías fósiles, acabarán implantándose las renovables. Más tarde o más temprano acabarán implantándose. Por lo tanto, coincide que los recursos renovables están acabándose, quiere decir que a partir de ahora el petróleo cada vez va a ser más caro, porque está a más profundidad, tiene más costos para obtenerlo, y por lo tanto los precios van a ser cada vez mayores. La madurez que decía anteriormente de las tecnologías renovables que pueden competir en el mercado con los combustibles fósiles, por eso hoy ya los fondos de inversión a nivel mundial están invirtiendo ya en renovables, porque ven que por ahí está el futuro. Y después la otra circunstancia que coincide y que hace que en la transición y el protagonismo de las renovables sea cada vez mayor es el problema del calentamiento global, que no es ninguna broma. No es ninguna broma, especialmente los espacios insulares, que son los más vulnerables a las consecuencias, como son las variaciones del nivel del agua del mar, la variación en el pH del agua del mar y una serie de variables que las consecuencias son imprevisibles. Y bueno, a nivel español hemos tenido una reforma eléctrica que se ha hecho a la medida de las eléctricas. La reforma eléctrica, especialmente de la etapa de don José Manuel Soria, el paisano, y que ya venía en la última etapa Zapatero, ya se empezó a hacer la reforma eléctrica. Y se ha hecho siguiendo el criterio de defensa de los intereses de las eléctricas, pero así, a rajatabla. Por lo tanto, necesitamos, yo no diría una reforma, es un nuevo modelo energético, porque lo grave es que el actual sistema eléctrico español es incapaz de solucionar los problemas que tiene. Porque las políticas de ahorro y eficiencia energética las interpretan como un incremento del déficit de deuda. Las políticas de ahorro y eficiencia significan que el sistema ingresa menos, porque se factura menos. Y eso en la contabilidad final genera un déficit y entonces el sistema es incapaz. Que por eso ustedes recordarán, en la factura eléctrica se subió de golpe casi un 100% el término de potencia para anular el efecto de las políticas de ahorro y eficiencia de la familia. No son perversos ni nada los responsables de la política energética. Bien. Y luego, pues claro, resulta que el discurso del señor Soria es que el causante del déficit de tarifa eran las primas a las renovables. Eso es absolutamente falso. Falso.
el déficit de la tarifa venía del mercado eléctrico, que no lo tocó la reforma y que está controlado por las eléctricas, y otra serie más de aspectos del mercado y de configuración de los peajes eléctricos que incrementan los déficits del sistema. Pero había que buscar un argumento para culpabilizar a las renovables. Ahora, si luego cambian las primas, empiezan a haber toda una reforma para hundir los pequeños ahorradores que habían invertido en proyectos renovables. Incremento del término de potencia y demás. Bien, pues escuchaba el otro día, me parece que fue, bueno, ayer o antes de ayer, al consejero de Industria, el señor Pedro Ortega, hablar. Parece que le hicieron algunas preguntas en el debate parlamentario y escuché, bueno, lo leí en la prensa, que no había que confundir para nada el aire propanado con el gas natural y la regasificadora de Granadilla, que eran cosas completamente distintas y que era un error. Tendría que haber pensado que a lo mejor en el equivocado estaría él, porque mira que es clarísimo el vínculo, es el mismo proyecto. Por eso, aire propanado. El aire propanado es un derivado de la destilación del petróleo, es un producto que viene del petróleo. El autogás, porque también están difundiendo ahora, cuando ahora son los coches eléctricos, pues no, están empeñados en meter el gas en el transporte de los coches, que ustedes habrán visto por ahí, sobre todo DISA tiene una campaña muy agresiva para meter el gas natural en los coches. Eso es un atraso, es un combustible fósil, por favor. Gas natural, regasificadora, puerto de Granadilla, transición de los sistemas energéticos insulares. Eso forma parte del mismo proyecto o de la misma concesión de transición energética que defienden las eléctricas en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que hacer una perspectiva global, no aislar una cosa de la otra. Porque el aire propanado van a preparar las canalizaciones para luego, en su momento, esperemos que no, cuando funcione la regasificadora Granadilla, meterle el gas directamente. Combustible, cómo funciona el audio aquí de esto, unas declaraciones recientes del presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, en un aparato de radio hace una semana, diciendo exactamente. Lo del gas está decidido ya hace muchos años. Como usted dice, hemos hecho un puerto industrial en parte justificado por la implantación del gas. La implantación del gas va a suponer un ahorro importante. Eso ya está decidido, ¿no? Y volver otra vez a marear sobre si gas sí, gas no, como quieren algunos, pues es volver otra vez a que no se haga nada. Y esos mismos que marean para decir que no se hace nada después, porque diciendo que no está discutido, que no está debatido, que no es lo bueno, que no, todos esos que dicen que hay que repensar todo, después acusan a los que estamos en el gobierno de no hacer nada, ¿no? O sea que es un poco una táctica que ya está bastante probada, ¿no? De evitar que se hagan las cosas para después acusarte que no se hayan hecho. Otro, yo no sé si decir error a la hora de plantear la información que ha ocurrido a lo largo de las movilizaciones en Canarias durante la última década y un poco más de tiempo, siempre hemos focalizado el problema en torno a infraestructuras puntuales. Por ejemplo, recuerdan ustedes toda la movilización con el tendido de las torres de alta tensión por el Pinar de Vilaflor, que fue un éxito. Al final se consiguió que no pasara o que no se construyera ese tendido por el Pinar de Vilaflor. Bien, pero no le hicimos ni una raya en la chapa del modelo energético viejo, ni una raya en la chapa, porque focalizamos el tema. En aquel momento era más difícil porque el desarrollo de las renovables todavía no había alcanzado la madurez que tiene ahora. Es decir, se consiguió, pero al final el modelo sigue exactamente igual. El tema de las prospecciones petrolíferas. Claro, focalizamos el tema para que no se haga. Bueno, al final pasó lo que pasó y parece que, bueno, pues ya está solucionado el tema. ¿Recuerdan ustedes hace unos años la lucha para que no se montara o se construyera la subestación en Los Nateros, en la Matanza, un espacio agrícola verde muy bonito, movilización, oposición de los ayuntamientos? Claro, no se construye la subestación y ya se acabó el problema. No, es que esa subestación pertenece a un modelo energético que está perpetuándose con unas infraestructuras que son cuestionables. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el debate no son las infraestructuras, el debate es el modelo al que pertenecen esas infraestructuras. Así lo mismo, la central de Las Caletillas igual, tendría Las Caletillas que haberse empezado a desmantelar en marzo del 2015. Así figuraba en el plan de ordenación urbana de Candelaria y en el PIOT, así funcionaba. Pues se cambió la normativa, la directriz punto 8 de la directiva 36 de la ley de directrices generales del 2003, para quitarle la competencia al Ayuntamiento de Candelaria.
Esa es la forma que tiene el gobierno de Canarias de colaborar, no con el interés general, sino con el interés de las eléctricas. Los tendidos de alta tensión ahora mismo en Lanzarote y Fuerteventura. Claro, no se justifica hoy tendidos, repotenciación de tendidos, cuando la tendencia en el nuevo modelo es reducir la energía que hay que transportar, porque empieza a disminuir con las políticas de ahorro, eficiencia y el autoconsumo. Y cada vez la energía que hay que transportar disminuye. Por lo tanto, proyectos que estén hechos en base a justificación de un mayor transporte de energía no sirve, se cae. Pero claro, el modelo viejo vive de las grandes infraestructuras. Y sobre todo infraestructuras que a veces no están justificadas, como pasa con la regasificadora. La regasificadora de Granadilla, pendiente de construir, no se justifica económicamente, no se justifica. ¿Y no lo quieren hacer? No. Bueno, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia hace 2 meses sacó un informe diciendo, Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, diciendo, oiga, este proyecto que viene desde el 2008, hace 10, 11 años, con los cambios que ha habido en el tema energético y las renovables, no sería bueno. Yo quiero saber si hoy es viable económicamente esta inversión. Cabildo, señor Clavijo, no pasa nada. Eso en la calle ellos lo arreglan, eso no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué me está diciendo? ¿Que ustedes hacen informes de viabilidad económica a la carta? Porque cuando se hace un estudio de viabilidad económica de una infraestructura, puede ser que sea favorable, puede ser que no. Pues ni eso. En La Palma hay otro proyecto, menos mal, que ya se ha conseguido unanimidad en todas las fuerzas políticas de la isla para decir no a un proyecto de repotenciación que atraviesa toda la cumbre de la isla. Gorones del Viento es una infraestructura sola. A veces discrepar de las bondades de este proyecto parece, cuando lo escuchan a uno, que está cometiendo una herejía. Ese proyecto modelo, sí, es un proyecto que hace falta para los nuevos modelos energéticos, pero una sola infraestructura no cambia el modelo energético de una isla. El megavatio más caro de energía hoy se está pagando en la isla del Hierro, el megavatio más caro, casi el doble de antes de estar funcionando Gorones del Viento. Esto es motivo para otro tema, ¿no? Y se nos está vendiendo como es bueno, que es el modelo, es un referente mundial. Una vez en una conversación había un representante de Red Eléctrica y cuando yo cuestionaba, no era el momento tampoco para debatir, dice, pero ¿cómo es posible que te atreves a cuestionar lo que es un referente mundial hoy? Claro. Bien, y así regasificado. Lo que quiero decir con todo esto es que si focalizamos el problema en una infraestructura y no contextualizamos en el modelo, estamos perdiendo la perspectiva. Y yo tengo la esperanza que ahora mismo, con la movilización que se está produciendo, con el tema del gas canalizado, yo creo que se está entendiendo que el problema ahora mismo, el gas canalizado es parte de un problema de un modelo energético viejo que hay que dejar atrás y cambiar, mucho más amplio. Y yo creo que se está entendiendo esa perspectiva, de lo cual me alegro. Bien, antes de entrar, vamos a ver en los sistemas energéticos insulares 2 aspectos. Cómo está el tema de la planificación sectorial a nivel de Canarias y los problemas específicos que tienen los sistemas energéticos insulares, para ir luego acotando ya los otros aspectos relacionados con el gas canalizado. En Canarias ahora mismo, como comunidad autónoma, no tiene plan energético, no lo tiene. El PECAN, el último, en el 2007, cuyos objetivos tendrían que haberse conseguido en el 2015, está anulado. En su momento, Francisca Luengo, la consejera de Industria de la etapa anterior, empezó a redactar las directrices de ordenación sectorial de la energía, el documento 12, que no se ha culminado, se quedó en la tramitación en el Parlamento, ahí está parado, y ahora mismo están sacando un documento que llaman Estrategia Energética de Canarias 25. Estrategia de Canarias 2015-2025. que viene a ser más de lo mismo. Es decir, en estos momentos no hay un documento aprobado definitivo que marque las líneas de la política energética en Canarias. Tenerife no tiene plan territorial especial de infraestructuras eléctricas, no tiene. Pero ¿cómo es posible que estemos nosotros planificando un recurso energético tan importante como es la energía y no tiene una planificación insular de infraestructura? La mayor parte no tiene. Claro, pero ¿cómo se puede andar así por la vida? Los responsables que han estado gobernando ahí más de 30 años de comunidad autónoma, de gobierno autónomo, ¿y qué han hecho?
Así luego se va haciendo en cada momento lo que va diciendo Endesa o Red Eléctrica o quien diga de la parte de las empresas eléctricas. Plan Canaria. En el 2009 hay un Consejo de Ministros en Gran Canaria, etapa de Zapatero, aquí Paulino Rivero, y por aquel momento se firma el Plan Canarias, que era una gran inversión de 20.000 millones para invertir en el desarrollo económico integral sostenible de Canarias, y dentro de ese paquete había la construcción de 4 centrales hidroeléctricas reversibles, como Corona del Viento, 4. Estaba la de Gran Canaria, de ahí quedó solamente la de Chira-Soria. Estaba previsto construir una en Tenerife, en La Gomera y en La Palma. Y había un presupuesto de 500 millones en esa partida para esas 4 infraestructuras. Y que tendrían que estar funcionando, según el texto del documento, en el 2015. Creo que estamos en el 18. ¿Saben ustedes algo de la central hidroeléctrica reversible de Tenerife, de La Palma, de La Gomera? La de Gran Canaria se está construyendo, por lo menos el proyecto está caminando, ¿no? Por lo tanto, un gobierno que firma un documento, un plan de desarrollo de Canarias, y que luego, yo lo he visto después, exigir el cumplimiento de eso. Esto venía justo en el paquete de los acuerdos que se toman a veces con los grupos nacionalistas para conseguir los votos en el Parlamento, y salen este tipo de iniciativas que luego se quedan en nada. 20.000 millones, pues. Esos proyectos están en el texto. Yo tengo el texto del Plan Canarias y tiene la referencia clara de lo que estoy diciendo en eso. Esto ya lo comentaba, en marzo del 2015 tenía que haberse desmantelado las caletillas porque ya terminaba su vida de funcionamiento. Pues nada, suprimen en las leyes correspondientes las partes que había para que eso anularlo, y ahora tienen previsto poner ciclos combinados para utilizar el gas que viene de Granadilla. No respetando el plan general y además están las fotografías donde está sentado Gumersindo, que era el alcalde de Candelaria, el presidente del Cabildo, como efectivamente en el 2015 hay que desmantelarlo, y están sentados en la mesa dando fe de que eso va a ser así. Y ya por último, para hablar un poco de esto, pues hace 15 o 20 días la consejera de Sostenibilidad, ley de... no me acuerdo el nombre. Bueno, ley de Barreto. Sí. Le preguntan que qué estaba haciendo el gobierno canario en la lucha contra el cambio climático. Y reconoce que no estaban haciendo nada. Dicen, como en todos lados, no estamos haciendo nada. Pero ya lo sabíamos. Pero que lo diga un responsable de una medida tan importante como es ahora mismo, que todas las comunidades autónomas están tomando medidas para la mitigación del cambio climático. Yo vi un documento en diciembre del 2016. Son potencia renovable instalada por comunidades autónomas. Potencia renovable. Castilla y León tiene 10.617 megavatios. La potencia instalada, para que tengan una referencia, la potencia instalada en Canarias de grupos diésel y renovable está en torno a 3.100, 3.150, 3.200 en total. Pues Castilla y León de renovables tiene instalado 10.617 megavatios. Galicia 7.000, Andalucía 6.000 y pico, Castilla-La Mancha 5.000, Canarias abajo 335. Está en el grupo de la cola. No, es que aquí no tenemos sol, aquí no hay viento, que va, estamos en el norte de Europa. Pero bueno, esto comparado con las comunidades autónomas. Vamos a compararlo con otras islas, con las regiones insulares ultraperiféricas. Azores tiene el 55% de la potencia instalada renovable. Reunión, la isla de Reunión, que está bajo el lado de África, que es una colonia francesa, el 37%. Madeira, el 30%. Guadalupe, el 18%. Canarias, el 7%. Estos datos fueron obtenidos en la primera cumbre internacional sobre energías renovables celebrada en Canarias en marzo del 2015, por representantes de cada uno de estos archipiélagos. Es decir, si lo comparamos con las comunidades autónomas, estamos en el grupo La Cola. Y si lo comparamos con otras islas, estamos en la cola. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Quién ha gobernado aquí? Porque hay una responsabilidad de quien ha tenido que planificar la política energética. Esto no es una maldición de los dioses ni nada por el estilo. Esto es que quien debería haber hecho la tarea no la ha hecho. Porque no es que nos falte aquí sol, no es que nos falte viento, no tenemos un mar, no hay volcanes. ¿Qué pasa?
Bien, y ahora brevemente, ¿cuáles son los problemas gordos que tienen los sistemas energéticos insulares canarios? Uno de ellos, el primero por decir uno de ellos, la dependencia energética del exterior. Todo el mundo sabe que el 90 y tantos % de la energía que se usa aquí es del petróleo y que viene de fuera. Pues claro que ese es un problema grave, porque depender tanto del petróleo es una de las comunidades autónomas donde más gases de efecto invernadero se producen. El sobrecoste o déficit de los sistemas energéticos insulares. Canarias, anualmente, los 6 sistemas energéticos insulares, porque Lanzarote y Fuerteventura están conectados por un cable submarino, el déficit anual está sobre los 1.000 millones de euros al año. En el 2005, exactamente 1.400 millones de euros de déficit. Lo llaman sobrecoste de los sistemas insulares. Ese sobrecoste se paga en toda la factura de los cerca de 27 millones de contratos de menos de 10 kilovatios de todo el Estado español. Si la Comunidad Autónoma Canaria tuviese que asumir ese sobrecoste, Canarias sería una comunidad autónoma en situación de pobreza energética. Cuando este parámetro normalmente suele ser cuando una familia o una comunidad usa el 10% de sus ingresos para la factura eléctrica, se dice que está en situación de pobreza energética. Bien, eso en Tenerife viene a ser en torno a 400 millones de euros al año de déficit. Es un problema, claro, esto es un problema. La contaminación, pues claro, depender tanto del petróleo contamina mucho y es otro problema grave. Y no solamente ya los gases de efecto invernadero, están las micropartículas, el hollín, esas partículas finas que también nos afectan y que a partir de 2,5 micras creo que tiene capacidad para entrar en el torrente circulatorio y producir cáncer, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es forma parte del problema. Estos costes que tienen los combustibles fósiles nunca se asocian a los costes que tienen, nunca. De la misma manera que los beneficios que tienen las renovables tampoco se vinculan a los costes. Gestión privada, monopolio, ese es otro problema, que esperemos que ahora con las renovables tenemos la oportunidad de democratizar la energía, es decir, que los ciudadanos tengan capacidad para gestionar la demanda energética. Y de eso tenemos que ser conscientes y empezar nosotros a tomar decisiones acerca de cómo gestionamos nuestra energía. Porque en la medida en que nosotros seamos más autónomos energéticamente, los monopolios tendrán menos poder. Yo les pongo el dato casi siempre en las charlas, un dato que en La Palma, el trabajo que estamos haciendo por allá, y comparo aquella isla, la riqueza principal que tiene La Palma es el plátano. Pues lo que ingresa como consecuencia de la exportación de plátano al año, que está sobre los 91-92 millones de euros al año, es exactamente la cantidad equivalente que se lleva Endesa de la facturación eléctrica más lo que recibe en concepto de sobrecoste. O sea, lo que entra del plátano por un lado, sale por el otro de Endesa. Endesa, que es una multinacional italiana, Enel, que es la accionista mayoritaria. Es decir, se produce una descapitalización de cada una de nuestras islas. Y cuando empieza a desarrollarse el nuevo modelo energético, parte de ese dinero se queda generando riqueza y empleo en cada una de las islas. Y esto, desgraciadamente, los políticos responsables no acaban de entender o no quieren entender el potencial económico que tiene para diversificar la economía de las islas, la gestión de la energía en el ámbito de un nuevo modelo basado en las renovables. Y la opacidad que hay. En algún momento se ha hablado la dificultad de entender el recibo de la luz, que parece que está hecho a propósito para que no te enteres, porque parte de lo que estamos pagando en el recibo de la luz es una estafa. Así, una estafa. Estamos pagando cosas que no tendríamos por qué estar pagando. A mí me parece bien que todos los costes del servicio eléctrico que yo recibo en mi domicilio lo pague, pero que no pague otras cosas que tienen que ver con eso. Por ejemplo,
¿Por qué tenemos que pagar nosotros la gestión de los residuos de las nucleares? ¿Por qué tenemos que pagar parte del seguro de la responsabilidad civil de las centrales? ¿Por qué tenemos que pagar parte del desmantelamiento de las centrales nucleares? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros una subvención a los grandes consumidores de electricidad, lo que llaman el servicio de interrumpibilidad? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros parte de lo que llaman disponibilidad de capacidad del sistema? Una cantidad de billones de dinero que no tenemos por qué pagar nosotros. No. Pero ¿qué pasa? El sistema lo que hace al final lo va repartiendo y claro, como los ciudadanos al final lo que quieren es darle al interruptor y que haya luz, efectivamente, pues no acabamos de entender, y como no entendemos la aventura, pues no nos enteramos tampoco cómo nos están estafando. Y aproximadamente de un 25 al 30% se estafan el recibo de la luz. El recibo de luz era para hablar una charla específica para ver también. Y por eso es opaco, no se enteran. Yo siempre repito una frase porque es curiosa, pero es así, ¿no? Aquello de que si te explican el sistema eléctrico español y lo entienden, dice, entonces no te lo han explicado bien. No te lo han explicado bien. Porque lo hacen a propósito, ¿no? Bien. Y vamos a ver, porque a veces el afán, por lo menos en las charlas, por intentar cómo funciona el sistema y qué significa eso del nuevo modelo energético con respecto a lo que es el viejo. Todo sistema eléctrico tiene como 4 partes fundamentales: la generación de electricidad, el transporte, que son las líneas de alta tensión, la distribución media y baja, y luego la parte final, comercialización, consumidores y demás. Cada isla tiene este sistema. ¿Cuál es la característica del modelo convencional que tenemos actualmente? Que la electricidad es de generación concentrada. Hay un punto, aquí en Tenerife tenemos Granadilla y Caletilla, y ahí se produce toda la electricidad de la isla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda la electricidad luego que se produce en esos sitios hay que transportarla a todos los rincones donde hay un punto de consumo. Es decir, hay que transportar prácticamente toda la electricidad. Por eso las inversiones y la continuidad del viejo modelo se caracteriza por las grandes infraestructuras. Y a veces mienten muchísimo. Cuando uno lee las convocatorias y los boletines, uno se da cuenta cómo mienten, pero descaradamente, para justificar infraestructuras injustificables. Entonces, generación concentrada. ¿Y qué significa la regasificadora en este esquema? Pues efectivamente significa potenciar el viejo modelo, porque va a ser las centrales térmicas que están en Granadilla o Caletilla, le vas a cambiar, en lugar de ponerle diésel, le vas a poner gas natural. Pero el sistema sigue siendo generación concentrada, que hay que transportar. De esta manera, la regasificadora es una estrategia para seguir justificando la repotenciación de la línea, porque hay que transportar igualmente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el nuevo modelo? Cuando entra el nuevo modelo, ¿cuál es el cambio que produce? Bueno, el nuevo modelo se caracteriza por la generación de electricidad distribuida. Es decir, cuando los ciudadanos empiezan a practicar políticas de ahorro y eficiencia energética, cuando empiezan con unas placas a producir parte de su electricidad, el ahorro que está teniendo y la electricidad que están generando no tiene que ser generada, no tiene que ser transportada, porque ya se está consumiendo allí donde se genera. Si nosotros vamos aumentando la generación distribuida, el autoconsumo, la soberanía energética aquí, quiere decir que el transporte de energía va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Me dice que no? No. Claro que sí. No. Bueno, sí, terminamos la después si quieres... Después habremos metido con Corona del Viento, después hemos dicho que es bueno Corona del Viento en Tenerife, y estamos diciendo cosas unas y otras en contra. Entonces vamos a terminar y después ya... Claro. Perfecto. Primero hay que dejar terminar al ponente y luego ya claro, un debate. con mucho gusto, sí, Claro, de eso se trata. A mí me gustaría oír otras opiniones. Sí, perfecto. Además, es bueno que haya otras opiniones. Es bueno. Sí. Bien, lo que estoy diciendo entonces es que el sistema de generación distribuida permite una descentralización de los sistemas energéticos insulares. Seguimos. Por eso quiero decir que el protagonismo que ahora está aquí, en la gestión de la oferta, en las eléctricas, en la gran infraestructura, pasaría a estar en este lado.
Estoy hablando de situaciones extremas. Hay un proceso de transición que tiene que irse produciendo. Y ese proceso de transición durará más o menos en función de la voluntad política que haya. Ahora, bueno, esto es una padilla ilustrando los dos modelos. Aquí en Canarias, Antonio Morales, por un lado, defensor de las renovables y de otras propuestas de un nuevo modelo energético, y Clavijo, por otro lado, asociado al gas y el negocio de las eléctricas. Quiero la mochila, Clavijo. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la plataforma por un nuevo modelo energético, la introducción del gas en Tenerife y Gran Canaria no tiene justificación económica, ni técnica, ni medioambiental. Digo técnica y económica, me baso en el estudio realizado por Roque Calero en la isla de Gran Canaria. Aquí en Tenerife no. Roque Calero ha hecho un estudio de la isla de Gran Canaria donde ha demostrado que el gas natural no es la mejor solución en estos momentos, no lo es. Y medioambiental creo que está claro, ¿no? Frente a las renovables está claro que no hay discusión posible. Y sobre todo no es la solución porque no resuelve los problemas que tienen los sistemas energéticos insulares. Por lo tanto, desde el punto de vista de la plataforma por un nuevo modelo energético, el argumentario que utilizan las eléctricas es el argumentario de medias verdades. Y es una forma de mentir. ¿Qué dicen los defensores del gas con respecto a los problemas de los sistemas energéticos insulares? Pues decíamos anteriormente que uno de los problemas era la dependencia energética del exterior. Si vamos a introducir un combustible fósil, el gas natural, que hay que traerlo de Argelia, de Qatar, de Nigeria y de Egipto, pues creo que eso no contribuye de ninguna manera a resolver el problema de la dependencia energética del exterior. Diversifica la dependencia, pero no la reduce. Nosotros decimos que la diversificación de los sistemas energéticos insulares hay que hacerla en base a las renovables, aprovechando el potencial que tienen las islas. Tecnologías que están desarrolladas y otros menos desarrolladas y otras abandonadas. Los sobrecostes o déficits de los sistemas energéticos insulares. Digo medias verdades porque desde hace algunos años, antes de que en Gran Canaria, antes que Cascán renunciara al proyecto de regasificadora en Gran Canaria y se ubicara aquí en Tenerife, nos decían, bueno, es que si se hubiera construido la regasificadora de Gran Canaria y de Tenerife, ahorraríamos al año 240 millones de euros. Bien, pero claro, ¿y cuánto ahorraríamos si el objetivo del Plan Energético de Canarias de 2007 a 2015 hubiera cumplido su objetivo del 30% de renovables en el 2015? ¿Se ha hecho el cálculo lo que ahorraríamos en toneladas de petróleo dejadas de quemar? Pues superaríamos los 240 millones. Por eso cuando queremos decir que ahorramos con el gas natural, hay que abrir un poco más la perspectiva y no establecer la comparación solamente con el petróleo, que esa es otra de las estrategias demagógicas que se hace. Yo comparo, porque una persona, la estatura de una persona, puede ser pequeña si la comparamos con uno grande, o puede ser grande si la comparamos con uno pequeño. Si usted me compara el gas con el petróleo, pues es discutible, pero puede ser que saque argumentos para decir que es mejor que el petróleo. Pero sobre la mesa hay que poner el gas, el petróleo y las renovables. Y hacer un estudio del mix insular que sería económicamente más rentable y menos contaminante. Pero no me compare solamente el gas con el petróleo. He visto estudios encargados a profesores de la Universidad de La Laguna hechos desde esta perspectiva. Y claro, hay informes técnicos para todos los gustos. Para todos los gustos. Según que los encargue. Para todos los gustos. Y yo no pongo en duda la preparación científica o técnica de los autores. No. Pero hay informes para todos los gustos. Y creo que eso no contribuye a la verdad del debate. Y que como ciudadanos es lo que nos interesa. La contaminación, pues, una de las cosas, ¿no? Comparo con el petróleo, bueno, pues sí, hay un poco menos de CO2, pero bueno, el metano, ¿qué pasa con el metano? Y bueno, pues sí, casi no produce dióxido de azufre, y bueno, pues es mejor que el petróleo. Hombre, compáralo también con las renovables.
compáralo con las renovables. Pero claro, si la comparo con las renovables, me va a ser difícil ganar en la comparación, porque estoy defendiendo al gas. Estoy defendiendo al gas. Y claro, determinados elementos no puedo introducir porque me rompe el argumentario. ¿Eso de HEI qué significa? Gases de efecto invernadero. Vale. Desde la plataforma entendemos que tiene que haber una participación ciudadana, sobre todo en el nuevo modelo energético, una participación ciudadana en la gestión de la energía. Y eso ahora es posible con las renovables. La opacidad o la falta de transparencia en toda la política energética o en el tema del recibo de la luz tampoco es un problema grave para ello. Por lo tanto, desde el punto de vista de la plataforma por un nuevo modelo energético, el gas no resuelve los problemas que tienen los sistemas energéticos insulares. Se nos dice mucho también el otro argumento: el gas es necesario para la transición energética renovable. Tendría que decir, por lo menos aquí en Tenerife, que el gas es necesario para justificar el puerto de Granadilla. Eso es lo que habría que decir. Porque habría que preguntarle al señor Clavijo y al señor Carlos Alonso de qué transición están hablando. Porque la transición en la que pensamos desde la plataforma es otra distinta. Nosotros hablamos de una transición que descentraliza los sistemas energéticos insulares y que pasa de la generación concentrada a la generación distribuida, donde la prioridad de la política energética es el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo, y en su momento, cuando la tecnología de almacenamiento avance, también, y en su momento más adelante, las baterías en red, en su momento, cuando la madurez del red lo permita. Esa es la prioridad. Y después ya vemos cómo cubrimos la demanda energética. Porque ellos están hablando de una transición para quedarse en el mismo sitio. Me explico. En Arico se están montando ahora mismo un parque eólico, están por encima y por debajo de la autopista, aerogeneradores que cada uno vale más de 2 millones de euros, cada uno. ¿Quiénes son los dueños de estos parques eólicos? ¿Quiénes tienen capital para hacer frente a las inversiones? DISA, Endesa, Gas Natural Fenosa y Iberdrola, efectivamente. ¿Ustedes saben cómo hacen con los propietarios del terreno? Llegado el momento, expropiación forzosa. Y el gobierno, por medio facilitando el expediente. Que me cuentan a mí, me cuentan vecinos de Chimiche, angustiados, porque le afecta una zona, tanto espacio, y usted tiene un acuerdo y provocan incluso el no acuerdo para activar la expropiación forzosa del uso de ese terreno. A vecinos, a propietarios, tranquilos ahí. Y luego detrás está Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa. Esos parques eólicos, que hacen falta, claro que sí, hacen falta. Pero resulta que la política energética y el gobierno está de colaborador necesario de las instalaciones de unos parques eólicos y fotovoltaicos de generación concentrada que siguen manteniendo la estructura del modelo viejo. Y claro que hay que desplazar al petróleo, hay que desplazarlo, por supuesto que sí, pero es una generación concentrada. La política energética de una administración pública tiene que poner en primer lugar la defensa del interés general, y eso pasa por priorizar las políticas de ahorro y eficiencia energética y autoconsumo. Quiere decir que en lugar, como van disminuyendo las grandes infraestructuras, el dinero que se emplea para esas grandes repotenciaciones de línea o subestaciones o generación, va pasando a ayuda, subvenciones a los vecinos para que practiquen políticas de ahorro, para que pongan placas, para que pongan una batería. Ahí es donde tendría que ir la política oficial. Veremos más adelante para qué se utiliza la política oficial y el boletín oficial del Estado. Para que el fracaso de las infraestructuras energéticas pase al recibo de la luz o del gas. Por eso nosotros hablamos de una transición que significa el empoderamiento local de ayuntamientos y ciudadanos. Parece mentira que otros países europeos, por ejemplo Alemania, en esto hayan avanzado muchísimo, muchísimo. Y que hoy la renta per cápita, o por lo menos potencia instalada de renovar por ciudadano, sea muchísimo más alta que España o que Canarias, en países del norte de Europa, pues daría como hasta vergüenza, ¿no?
que están subvencionando las placas, están subvencionando las baterías. Hay experiencias interesantísimas ya de digitalización de la energía en comunidades, al margen ya de intermediarios. Bien, pero esto que dice el gobierno que es necesario, casi imprescindible para la transición, pues resulta que a lo mejor no, hay otras opiniones. Además del Cabildo de Gran Canaria, que no está para nada de acuerdo con que el gas sea una tecnología necesaria para la transición, pues Salvador García fue un director de la refinería de Santa Cruz, uno de los últimos, antes de venderse a un fondo de inversión de Qatar. En una entrevista él decía exactamente, el gas no es una necesidad para Canarias. Fundamentalmente el mayor consumo a nivel doméstico suele ser calefacción, en la península por ejemplo. Aquí normalmente en Canarias en general no hay un consumo alto en calefacción, no hay. No hay un sector industrial desarrollado, o sea, los usos para el consumo de gas canalizado no es viable económicamente. Y esto lo decía este señor. La entrevista la aconsejo por si quiere alguien leerla. Las Islas Hawái, gobernador actual ahora mismo David Ige, hace 2 años, en una entrevista con el tema del gas en las islas, decía: nosotros no queremos utilizar gas en las islas porque perderíamos dinero y tiempo en avanzar en las renovables. Esta es la decisión que han tomado en las islas del archipiélago Hawái. Esto lo pueden consultar ustedes en las redes, la entrevista, en las palabras de este hombre. Por lo tanto, hay otras opiniones distintas a las que mantienen hoy el gobierno autonómico. El recinto ferial de Madrid, IFEMA, hace unos meses, tiene un sistema de gas canalizado y lo ha sustituido por geotermia de baja temperatura, que son aprovechar el calor que hay a 100, 150 metros, montar una bomba de calor y sustituir la calefacción de gas canalizado por eso. En la factura del año van a ahorrar 40.000 euros y van a reducir las emisiones de CO2 200. Estamos hablando de una tecnología que ahorra con respecto al gas canalizado. Y en Europa se está, muchas ciudades, el tema del aire acondicionado, están dejando de utilizar el gas canalizado porque es un combustible fósil y dicen, tenemos que luchar contra el cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir dejando de usar los combustibles fósiles. Y lo están haciendo muchas ciudades ya. Juan Vila, presidente de la Asociación de Gas Industrial, la Asociación de los Grandes Consumidores de Gas de España, en una reciente entrevista, en una declaración, en un artículo escrito por él, como consecuencia cuando salió hace unos meses el informe de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que le decía a Enagas, oye, hay que hacer un estudio de viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla, porque yo creo que los números no salen. Y este hombre, Juan Vila, sacó un artículo diciendo exactamente igual, que están cansados como asociación de asumir costes de infraestructuras que se hacen que luego no son necesarias. Y en general, en Canarias, las encuestas que se han hecho hasta ahora, mayoritariamente la ciudadanía está en contra de los combustibles fósiles y del gas específicamente. Yo pongo el dato. ¿Recuerdan ustedes cuando las profesiones petrolíferas que Paulino Rivero intentó hacer un referendo y Madrid le dijo que no podía hacerlo? Y lo que hizo fue encargarle una encuesta a la Universidad de La Laguna, 2014. Resultado, se entrevistaron o se hicieron 2.800 entrevistas en Canarias. Fíjense que las encuestas del CIP, con el tema electoral, se entrevistan 2.100 en toda España. El margen de error de esta encuesta de la universidad en el 2014 era un 2%. Resultado, a nivel de Canarias, a las prospecciones un no. Medio, un porcentaje medio, 71. Había otras islas donde llegaba hasta el 80, el no. Y un 71% no al gas y al petróleo, porque no lo consideraban no compatible con un desarrollo sostenible. Esto es una encuesta en Canarias 7 reciente, de hace unos días, pues lleva 9.000, creo que lleva por 10.000. Pues de esa gente que ha participado en la consulta, el 90% están en contra del gas. El 90%. Por lo tanto, lo que se ve es que mayoritariamente hay una oposición ciudadana con respecto al gas. Bien, y vamos a ir concretando. El tema del gas se viene hablando en Canarias de hace mucho tiempo, hace 30 años. El gobierno de Canarias, en noviembre del 88, cuando estaban los proyectos de la central térmica de Granadilla y San Bartolomé de Ginamar, en Las Palmas, en el proyecto inicial estaba previsto utilizar el carbón.
Y aquí hubo un debate carbón-gas natural. Y el gobierno de Canarias tomó hace 30 años, en el 1988, el acuerdo de ciclos combinados y gas frente al carbón. Y en aquel momento era una decisión acertada, porque en aquel momento las tecnologías renovables no estaban maduras como para poner un argumento en contra, hace 30 años. Pero hoy es lamentable que no se revise ese acuerdo, porque mira que ha habido cambio en las tecnologías renovables. Bueno, y la normativa que ha venido después pues siempre ha recogido el uso de los ciclos combinados y el gas. Y la ley de directrices de 2003 dice en un párrafo, en la directriz de 5, que habla del uso también para los hogares del gas canalizado. José Carlos Mauricio, aquí hubo una iniciativa de José Carlos Mauricio cuando fue consejero de Economía y Hacienda del gobierno canario, de crear una especie de compañía transportista de gas, Gascan, para involucrar a los empresarios más fuertes de Tenerife y Las Palmas, que fracasó al final. Pongo los datos. Inicialmente Endesa era el accionista mayoritario con un 73%, después Sobetan, que es una empresa de desarrollo del gobierno de Canarias, y Las Cajas. Se crea con el 40% de las acciones, sacaron 28% de Endesa y 12% de Sobetan, y crean Regional Canaria de Energía. Y luego, claro, Regional Canaria de Energía era a nivel de toda Canarias. En el septiembre del 2005, en Tenerife se crea Inversiones Energéticas de Tenerife, y ahí están Ignacio González, el señor José Francisco Rodríguez de Acero, y Arico 99, que eran 40 empresarios de Tenerife, Pedro Luis Coviellas, Antonio Plasencia, Pedro Suárez. Ese grupo de empresarios era lo que formaban Inversiones Energéticas de Tenerife. Y por Gran Canaria se crea Agrupación Energética de Canarias, donde están por los empresarios más fuertes de Gran Canaria. De Lopezán, Octasio, Sotocán, e incluso el presidente de Vinte estaba ahí también. Bien, esta iniciativa, como se prolonga el tema de la construcción del puerto de Granadilla y la regasificadora, se va quedando por el medio hasta que llega Enagás. En noviembre del 2011 compra el 40% de las acciones y en el 2015 compra el total. O sea que hoy el proyecto de gas o de regasificador lo tiene Gascan, lo tiene Enagás, que es el operador técnico del sistema gasístico, así como Red Eléctrica es del eléctrico, Enagás es de esto. Por supuesto, es un fracaso de involucrar a los empresarios canarios en el negocio energético del gas, que fracasó. Este es el proyecto de Redex y algunos datos para la laguna. El total de la longitud de las calles que se piensa abrir son de 438 kilómetros en los distintos núcleos de población de la laguna. Aquí están los núcleos de población donde se van a abrir y el presupuesto son 28,6 millones de euros. Aquí está localizado el depósito, en la calle Enero Presidente, donde tienen previsto inicialmente las ubicaciones de los depósitos. Vamos a ver ahora alguna parte también, la otra cara del gas, que hay que ver también. Detrás de las burbujas de las grandes infraestructuras energéticas está el sistema financiero. No el sistema financiero. Porque saben que estas infraestructuras nunca produce pérdida, nunca. Suelen ser infraestructuras consideradas básicas y aunque fracase, se le indemniza y reparten la indemnización en la factura o del gas o eléctrica. Esto no me lo estoy inventando. Vamos a poner datos ahora a continuación. Los dueños de Redexi es Goldman Sachs. Les habrá sonado que fue la causante de la gran crisis del 2008 y que seguimos padeciendo, y que nos vamos a acordar toda nuestra vida y nuestros hijos y nietos. Producida por Goldman Sachs. Goldman Sachs es el accionista mayoritario de Redexi. No es una eléctrica, es un fondo de inversión que practica la economía especulativa y que invierte allí donde va seguro a ganar. Luego, claro, cuando me intentan vender que esto es una solución buena, pues claro, lo que estamos haciendo, nos damos cuenta, es defendiendo los intereses económicos de una multinacional, que lo que quiere es un negocio. Y claro, y para que la gente acabe de convencer y se dé de alta en el contrato de gas, pues tiene que dejarse convencer o tiene que aceptar lo que ellos dicen. Y detrás lo que estamos haciendo es cómplice de un negocio de una multinacional
que le importa poco el cambio climático o si la contaminación produce enfermedad, no le importa absolutamente nada. Le importa la cuenta de resultados al final. Bien. Entonces, a la plataforma nos llamó la atención que el señor Clavijo y el presidente y el consejero de Industria estuvieran sentados en la mesa firmando con el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones el préstamo a Redexi de 125 millones. Yo eso lo considero como un aval, ¿no? Usted está sentado frente al banco garantizando un poco que efectivamente la subvención es para un proyecto que va a ser viable. Me gustaría ver el documento que justifica la viabilidad económica del gas canalizado. Me gustaría verlo. Entonces, ¿qué pinta el gobierno dándole el visto bueno o avalando eso? Me gustaría que cuando un vecino va a firmar una hipoteca con un banco estuviera Clavijo ahí avalando también a ese vecino que necesita y va a hacer 1000 sacrificios para pagar esa hipoteca también. Debería, para eso, que los responsables públicos deberían, para ayudar al ciudadano, no a las multinacionales, a los fondos de inversión que no entienden ni de derechos humanos ni de nada. Bien. Y ahora me gustaría que se fijaran en estos datos, que son obtenidos del boletín oficial español que se publicó el 27 de diciembre pasado, orden ministerial, donde se establecen los peajes del gas para 2018. Los peajes, lo mismo que en el sistema eléctrico gasístico, básicamente lo que pagamos nosotros en el recibo de la luz o los que tengan en otro sitio el contrato de gas, hay una parte que se deriva en el mercado eléctrico del coste que se genera en ese momento del mercado eléctrico, y es una parte que puede ser un 35, un 40% de lo que pagamos. El resto, hasta el 100%, es lo que llaman los peajes. ¿Qué son los peajes? Pues ahí va lo que yo le comenté antes, el seguro de los dueños de las centrales nucleares, el pago por disponibilidad de capacidad, los impuestos, el servicio de interrumpibilidad, una serie de conceptos que van ahí y que hacen que las facturas se encarezcan. Y en esos peajes va también la indemnización de las infraestructuras que han fracasado. Por ejemplo, Gas Castor. Bien. Digo que esto está en el boletín oficial del 27 de diciembre. Por ejemplo, en Gijón, hace unos años acabó de construirse una regasificadora en el Musel, en el puerto de Musel. Esa regasificadora prosperó un recurso de un grupo ecologista y está cerrada. Pues eso requiere la indemnización al dueño de la inversión de la regasificadora. Todos los años se va cargando en el peaje del gas una cantidad de millones. Lo estoy diciendo. Por ejemplo, en el peaje de este año del gas, 23,5 millones en este concepto. Gas Castor, que recientemente el Tribunal Supremo ha recurrido el procedimiento. Gas Castor, saben ustedes que era un proyecto de almacenamiento subterráneo frente a las costas de Tarragona, fracasó con el tema de los microsismos y demás, hubo que cerrarlo. En menos de 15 días, un mes nomás, se le indemnizó a Florentino Pérez 1.400 millones de euros. Y estaba establecido en la normativa que dada esta circunstancia se producía ese procedimiento. A comprar jugadores para el Real Madrid. Claro. Sí, que llamó la atención la prontitud con que se le hizo el ingreso. Luego ha sido recurrido por el Tribunal Supremo. Bueno, pues para Gas Castor, 96,3 millones de euros. Y eso va al recibo de los titulares de contratos de gas. Y en el sistema eléctrico pasa exactamente igual. Aquí viene también, por ejemplo, el sistema hace balance todos los años y los déficits que vienen de años anteriores se van incorporando al siguiente. Pues en este concepto, y hasta el 2022, en este concepto para apagar o cubrir el déficit del año anterior es 90 millones. En Cartagena y Huelva se hizo una ampliación de las regasificadoras. Tengo que decirle que la generación están libres en el mercado, son inversiones privadas. La construcción de una regasificadora es una inversión privada. Bien, pues esta gente hizo una reclamación y tuvieron que indemnizarle por el costo de la inversión en la ampliación de la regasificadora. ¿Y cuánto hay que ponerle este año en este concepto? 60,8 millones de euros.
Contrato gas natural. Argelia suministra a España casi el 50% del gas. Argelia. Y la multinacional o la empresa que gestiona se llama Sonatrach. Sonatrach tuvo un conflicto con Gas Natural, que es una empresa eléctrica española, tuvo un conflicto en el tema de precios de la compra. Al final fue a un tribunal, a un arbitraje internacional, y en el 2010 falló en contra de Gas Natural. Gas Natural tenía que indemnizar a Sonatrach en torno a los 1.200 millones de euros. Bien, pues en este concepto, ¿cuánto va en el peaje de este año? 33,5 millones de euros. Y esto viene ya desde el 2010. Todos los años hay un tanto de millones para ir amortizando. Una empresa privada, porque hay un fallo de los tribunales internacionales y va a contrario y tiene que amortizarse en el peaje del recibo de gas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y no me crean a mí, vayan al boletín, por favor, vayan al boletín y mírenlo. El sistema prevé tener unos costos de 3.017 millones. Dentro de esa cantidad, 388 millones pertenecen a estos conceptos de infraestructura, contratos que no han salido bien y que hay que luego amortizar en el concepto que llaman peaje. Y esto tanto en el sistema eléctrico como gasístico funciona el tema del peaje, que hace que luego se encarecen las facturas de la luz y del recibo. Dice debajo, bueno, esto es un artículo, tengo que decirlo, un artículo escrito por Javier García Breva en noviembre del año pasado. Nosotros en las jornadas que tuvimos aquí en Santa Cruz hace unos meses lo trajimos. Es una persona muy preparada, consulte incluso si quieren ver, son artículos muy didácticos y ayudan mucho a la divulgación. Dice, la baja demanda, la infraestructura de la infrautilización de la infraestructura gasista, la falta de competencia y la dependencia del gas importado hace que los peajes de gas en España sean un 45% más caros que la media europea, un 50% más caros que en Francia y 6 veces más caros que en Alemania. Bien, vamos concluyendo. Esta parte me parecía interesante para ver cómo la política energética se hace al dictado de los intereses de las eléctricas. Y entonces parece que queda uno muy bien diciendo que malos son en la política energética. No, es que es así. Y a lo que es verdad no hay que pintarla ni maquillarla, es así. Es lo que nos ayuda a entender cómo es la política energética a la que estamos sometidos cada uno de nosotros. Bueno, hay unas jornadas para decir, como nos dicen que el aire propanado es un gas limpio, pues bueno, pues José Blanco, que es un eurodiputado del PSOE, responsable y portavoz de las directivas de renovables en Europa, vino a Las Palmas a una jornada sobre eólica y efectivamente dijo, advierte que no es una energía limpia. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero parece que a veces hay que utilizar el crédito de otras personas para entender que no es una energía limpia. Bueno, sigo pasando y ahora sí quería también hacer otro llamada de atención. La planificación energética de los ciclos combinados de gas en la península ha sido un fracaso total, porque se ha usado, por término medio, entre un 10 y un 12%. ¿Me quieren ustedes decir una fábrica que funcione el 10 o el 12% y no quiebra? Pues no. En las eléctricas eso no pasa, no quiebran. Bien. Y aquí se nos quiere decir, ¿y saben por qué han fracasado los ciclos combinados de gas en la península? Porque han entrado las renovables, mucho más que aquí. Y cuando las renovables entran en el mercado, el precio de la luz baja. Y cuando la que entra son los ciclos combinados de gas o carbón, el precio sube. Y como allá hay un porcentaje mucho más alto, ha hecho que los ciclos combinados de gas no hayan tenido que funcionar como esperaban que funcionaran. Y aquí nos dicen que no. Aquí es necesario para que entren las renovables. 13 centrales de gas han funcionado 0 horas en un año y medio. 13. Estamos hablando, una central de gas podría ser Granadilla en su momento. Una central de gas. 13 en la península en un año y medio no han funcionado 0 horas. Entre 2014 y 2015 cobraron 130 millones de la tarifa eléctrica.
Estas 13 centrales de ciclo combinado de gas que no funcionaron ni una hora. Yo oigo a Clavijo, oigo a... No, es que tenemos que ir hacia descarbonización de la economía, que quiere decir a una economía donde se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero o reducción de CO2. Pero bueno, si usted está apostando por el gas, ¿eso descarboniza la economía? Yo no entiendo su lenguaje. Un accidente de aire propanado en un hotel de Las Palmas en el 2011, murieron 2 personas, 5 heridos. La cadena hotelera cambió todo el sistema de gas propanado de sus hoteles. Esto reciente, en diciembre del año pasado, una explosión en un gasoducto arriba, porque creo que fue en Austria, un gran gasoducto que traía el gas, creo que era de Rusia, suministraba también a Italia. Esto encareció, nada más que la explosión ya encareció el precio del gas en el mercado. Y a modo de conclusión ya, y sí que voy a terminar, el gas natural no resuelve los problemas de dependencia, contaminación y sobrecoste o déficit de los sistemas eléctricos insulares. Las tecnologías renovables maduras son la solución a los grandes retos energéticos que tiene el planeta, especialmente al calentamiento global, cambio climático. Y son la solución porque son renovables, gratis, no contaminan y están al alcance de todos. Ahora tenemos la oportunidad de democratizar la energía a través de la descentralización de los sistemas insulares y la generación distribuida. Y ahí hace falta la colaboración nuestra para gestionar nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, la energía que utilizamos. La introducción del gas significa la continuidad de los sistemas convencionales que tenemos, porque es seguir fortaleciendo la generación concentrada. La política energética de los gobiernos de turno está más con los intereses de las eléctricas que con los intereses de los ciudadanos. Creo que hemos dado información suficiente para hacer esta afirmación. La solución pasa por una transición, ya le había dicho, basada en el ahorro, la eficiencia del autoconsumo, las renovables de generación distribuida, y aquí habría que añadir también las renovables gestionables, renovables que aportan estabilidad al sistema. Me refiero concretamente a la geotermia, que es un recurso que todavía no se sabe el potencial que tenemos en Canarias, porque ha habido abandono con respecto a terminar de evaluar el potencial que tiene este recurso en las islas. Y la participación ciudadana es imprescindible para que haya un cambio de modelo energético, es decir, un control en la gestión de la demanda a nivel local.